Bien, vamos a pasar a la siguiente presentación. Como decía hoy Eugenio, contamos con la participación hoy del representante para América de la OMSA, fundada como OIE, de Luis Barcos. Luis es representante, como les contábamos, representante regional para las Américas, lo leo porque es un nombre largo, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA. Se ha desempeñado en diferentes actividades relativas a la genética, el manejo, la reproducción y la sanidad en rodeo de diferentes razas. Fue presidente de SENASA, miembro activo de la Academia Francesa de la Carne, autor de diferentes trabajos científicos sobre calidad de laboratorios, identificación y trazabilidad. Bueno, la charla de él está enfocado a una salud, los desafíos para la implementación. Así que bueno, ahora te alcanza el presentador. ¿Lo tenés ahí? ¿No? No lo tengo, pero voy a poner la primera diapositiva nada más y voy a hablar. Bueno, como decía mi colega, soy veterinario, trabajé como veterinario de campo más de 25 años, trabajé con unos colegas haciendo lo que hacemos los veterinarios cuando trabajamos con vacas, tacto, sanidad, realización de toros, potasía genética, mejoramiento de rodeo, alimentación, administración. Y también siempre lo comento que fui presidente de SENASA no porque se ha hecho un posgrado en Harvard o en algún lado, sino por las casualidades de la vida. Al mismo tiempo, era el veterinario rural de dos personas, uno que era el ministro de Economía y otro canciller, así que bueno, me llamaron y me dicen, ¿no querés venir aquí? Y bueno, pensé y fui. Y de atender un campo me encontré con un país. Tenía mucha experiencia porque trabajaba con explotaciones en casi todo el país, pero experiencia de veterinario rural. Dicho esto, les voy a contar un poquito que como consecuencia de haber sido presidente de SENASA, fui delegado de Argentina ante la Organización Mundial de la Salud, que antes se llamaba OIE, que se fundó como OIE en 1924. El año que viene cumple 100 años, no yo, la OIE. Y al haber sido delegado, cuando estaba terminando mi mandato, en realidad mi mandato no terminaba, yo renunciaba porque si no, cuando cambia el gobierno te echan. Así que cuando estaba terminando el gobierno del presidente Menem, yo fui por el ministro Rocco Fernández, que era y es mi amigo, y por eso fui presidente de SENASA, antes de que te echen, te me renuncie. Al año siguiente había elecciones de director general en la OIE, y un veterinario francés se proponía para ser el director general, que fue director general por 15 años, y entonces yo le dije, bueno, Bernard, yo no te voy a poder apoyar porque en la elección del año que viene ya no voy a estar, va a haber otro gobierno. Y bueno, al final le salió, yo lo apoyé a él hasta que fui presidente de SENASA, porque el gobierno argentino decidió apoyar la candidatura del candidato francés, pero después el gobierno que vino no lo apoyó. Son cosas que pasan a veces en nuestro país. Y al final fue electo director general. Y ahí seguí relacionado, a pesar de no ser más presidente de SENASA, seguí relacionado con la OIE. Y en un momento me llamó para dar una conferencia mundial sobre identificación y trazabilidad. Preparé toda una conferencia de identificación y trazabilidad que después vinieron a ser los estándares mundiales que hoy están vigentes para identificación y trazabilidad a nivel global. Y en un momento, en un cóctel en París, me invita
a ser representante regional. Yo dije, no, eso es un trabajo. La OIM a mí me sonaba como una organización de investigadores retirados que iban a tener reuniones intrascendentes, o sea, no tenía un impacto importante hasta que asumió el doctor Bernardo Balá, que dio un cambio muy grande a la organización. Me dice, no, Luis, pero vamos a hacer cosas muy diferentes. Y, bueno, al final acepté y el año que viene yo cumplo 20 años en París. La OIE cumple 100. Y la OIE se fundó en 1924, 24 países la fundaron, uno de ellos fue Argentina. Se fundó porque había una epidemia de peste bovina que con exportación de bovinos de Brasil hacia Europa empezó a matar toda la población, o gran parte de la población bovina de Europa. Se juntaron 24 países y dijeron, tenemos que hacer algo para evitar la difusión de la enfermedad. Bueno, ese algo fue fundar esta organización. Y los dos pilares básicos que tomaron la decisión para fundarla, que fueron la notificación de la situación sanitaria y la creación de normas, hoy está plenamente vigente. La notificación, o sea, la OMSA, como se llama ahora, es la única organización mundial que difunde información sanitaria oficial en todo el mundo. Ustedes saben, la información sanitaria oficial, bueno, sirve para evitar que se difundan las enfermedades. Es como hacer un incendio, llamar a los bomberos y evitar que se incendie la casa del vecino o el campo del vecino. Las normas es una forma de estandarizar a nivel global la caracterización de todas las enfermedades. O sea, la OMSA tiene descripción para enfermedades de los animales terrestres, acuáticos, de la fauna, donde describe la enfermedad, el agente biológico, periodo de incubación, cómo se transmite, cómo se inactiva el agente, y las normas para el comercio. O sea, qué producto se puede comerciar de forma segura, de acuerdo a la característica de la enfermedad. Eso hace la organización, y las normas son la base legal que toman los países para elaborar sus normas sanitarias. ¿Cómo han evolucionado esas normas? Durante muchos años la OMSA elaboró únicamente normas para los animales terrestres. De hecho, muchos servicios veterinarios, si vemos los servicios sanitarios, cuando hablo de servicios veterinarios, la definición engloba todos los servicios, los veterinarios públicos y privados y organizaciones. Los servicios veterinarios oficiales son como el SENASA de Argentina, en los 183 países miembros veterinarios de la OMS. Cuando uno mira la composición o cómo se formaron los servicios veterinarios gubernamentales, al menos de América, se formaron de acuerdo, en el caso, por ejemplo, de los países exportadores, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, se formaron por el interés y resolver los problemas sanitarios para poder exportar. Fueron, yo digo siempre, servicios veterinarios casi aftósicos, dedicados a la aftosa, que era la principal barrera para el comercio. Sin garrapatas, en algún momento actuaron, no tanto. Y durante muchos años se hicieron normas para los animales terrestres, para la enfermedad de los animales terrestres. No hace mucho empezaron a elaborarse normas para los acuáticos y para la fauna. Y cuando empezó lo que mencionaron las tres eminencias que me precedieron, cuando empezó a hablarse del tema de una salud, la OMS empezó a interactuar muy fuerte a nivel global con la Organización Mundial de la Salud y la FAO, y lo último que fue el año pasado, que se adicionó a lo que era la llamada la tripartita, que era la OMSA, la Organización Mundial de la Salud y la FAO, se agrega la UNEP, que es la Organización del Medio Ambiente, que también depende de Naciones Unidas. A nivel global hay mucho trabajo con el tema de la interacción entre todas las organizaciones, pero todavía no se ve reflejado en el terreno.
e incluso tampoco se ve tan reflejado a nivel regional. Quiero hacer alguna mención más acerca de la organización antes de ir al título que me pidieron de la charla, que es el desafío de la implementación. Quisiera mencionar algunas de las actividades que realiza la organización. Además de recibir la notificación de todos los países y difundir esa información sanitaria, imagínense, hace muchos años, cuando empezó la notificación, se hacía por telégrafo. Hoy es todo informático. Pero además de ser informático, por ahí es un término medio antiguo, informático, pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero todo, en base a notificación, sobre una aplicación que tiene un programa de organización. Pero además, la organización tiene un sistema de rastreo y búsqueda de información sanitaria no oficial. Hace mucho tiempo era más fácil ocultar una enfermedad por un país. De hecho, ha pasado. Argentina ha ocultado las enfermedades y ha sido una vergüenza para el país. Pero bueno, hoy es mucho más difícil porque hay un sistema de búsqueda de información no oficial y esos motores de búsqueda que tienen organizaciones, bases de datos, redes sociales, cuando encuentran una noticia de un caso de una enfermedad que difiere de lo que ha notificado el país, le manda una notificación inmediata al país y le dice: señor, mire, usted dice que, por ejemplo, no tiene influenza aviar en aves de traspacio, y apareció una noticia en tal diario que sí, que hay casos. Bueno, el delegado tiene la obligación de contestar en un lapso de 24 horas sobre esa situación. No hay penalidad. La penalidad aparece con la transparencia y la confianza entre los socios comerciales al final. Bueno, esa decisión que se tomó en 1924 de difundir información sanitaria, hoy es mucho más efectiva, se difunde, y es totalmente accesible a todo el mundo en muchos idiomas, la pueden bajar en la aplicación de tu celular. Bueno, está mucho más moderno. Con respecto a las normas no están escritas en piedra, se actualizan todos los años. Hay un proceso de actualización de las normas por el conocimiento científico. O sea, lo que se conocía hace 30, 40 años de porcina africana, de lactosa, de influenza aviar, el conocimiento que hay hoy es mucho mayor. Una cosa que es interesante comentar es que los países utilizan las normas de la OMSA para elaborar su certificado sanitario. El certificado sanitario que va a acompañar un contenedor de un producto de origen animal, o animales, o material genético, o transporte de animales con fines reproductivos, deportivos, bueno, todo lo que sea animales o producto de origen animal, las normas se elaboran en la OMS. Nunca ha habido casos de enfermedad por certificaciones oficiales realizadas por los servicios veterinarios. Los casos de ingreso de enfermedades siempre han sido por contrabando o incursión ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas que discuten los países tienen el requisito mínimo para evitar la difusión de enfermedades. Eso es muy interesante porque hay muchas, me meto en un tema que no es específico de la reunión, pero hay muchas restricciones al comercio que son injustificadas cuando se piden requisitos más allá de los que están adoptados por los 183 países miembros. La cuadripartita que se llama ahora fijó prioridades de trabajo. Muchas de ellas las mencionaron ustedes: el conocimiento, la coordinación, la difusión. Y hay determinadas enfermedades prioritarias definidas
entre la OMSA, dada como OIE, y la Organización Mundial de la Salud, que son la rabia, la influenza aviar y la enfermedad zoonotica, donde en todas estas enfermedades el factor de ambiente es un factor que cruza transversalmente en todas las enfermedades. Y otro de los puntos prioritarios definidos es resistencia antimicrobiana. Cuando se empezó a hablar de resistencia antimicrobiana, la OMSA realizó las primeras normas en el 2014 para resistencia antimicrobiana, cuando se empezó a hablar del tema de resistencia antimicrobiana, aparecía como culpar al sector de la producción animal por uso indiscriminado de promotores de crecimiento, antibióticos, otras fungicidas y otras sustancias. Y el problema no es solamente en lo que sí se acordó entre las partes después de algunas discusiones, al menos a nivel global, y creo que a nivel ya de todo el mundo, es que la culpa no la tienen ni la producción animal ni los humanos. En ambos sectores hay un problema gravísimo de uso adecuado y prudente de la antimicrobiana, no solo en la producción animal. La OMSA con la Organización Mundial de la Salud acuerdan anualmente una lista de antimicrobianos que pueden ser utilizados en producción animal y otros que no pueden ser utilizados porque son prácticamente las únicas opciones que existen para algunos casos de humanos. ¿Sí? Una lista que se revisa anualmente, se acuerda, y esos antimicrobianos no se pueden usar en la producción animal. Hay otros que se podrían usar, pero bajo medidas muy específicas de diagnóstico. Ahora, ¿esto se cumple? No, todavía no. ¿Se va a cumplir? Sí. Va en un proceso muy rápido. América es una de las regiones de mayor uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento, que ya se sabe que no tienen ningún efecto en la promoción de crecimiento. Nada. Tiene un efecto absolutamente contrario porque se utilizan en dosis menores a las ideales para eliminar la población bacteriana y obviamente dan pie a la multiplicación bacteriana y bacterias resistentes. Todavía se usan, lamentablemente. En América y por supuesto en Argentina. ¿Qué va a pasar al futuro? Y se van a dejar de usar. ¿Cuándo? No lo sé, pero se van a dejar de usar. En la medida de que los productores, que ya no son, desde nuestro punto de vista, ni ganaderos ni productores de pollo, son productores de alimentos, entiendan que el alimento que está produciendo, ese pollo que está engordando, o ese cerdo, o ese bovino, a la vuelta, cuando va al supermercado, lo va a comprar y le va a dar a sus hijos, a sus nietos. El día que se haga ese cambio de chip, va a decir, no, la verdad, a ver, si tengo que usar antibióticos, voy a llamar a mi veterinario y a ver qué antibiótico puedo usar, si lo debo usar o no, qué medidas preventivas puedo hacer. Bueno, ese cambio de chip y de paradigma va a llegar vía legal y también vía de que los actores se convenzan de que tiene que haber un cambio de paradigma. La resistencia antimicrobiana, a diferencia de una enfermedad, por ejemplo, porcina clásica u otras enfermedades bacterianas o virales, no se va a eliminar. Es algo que llegó para quedarse. La persona que va a dar la resistencia lo va a contar, creo que no sé si está en la sala, pero las bacterias tienen una capacidad de adaptación y de crear resistencia que por más que utilicemos en forma adecuada y prudente los antimicrobianos, siempre algunas se van a escapar. Entonces,
con más razón tiene que haber un cuidado y una precaución en el uso de antimicrobianos y mirar cada vez más alternativas a los antimicrobianos. Vacunas, medidas de prevención, bioseguridad, higiene, etcétera, etcétera. Bueno, dejo ahí porque todavía acá van a hablar sobre el tema. Algo más que tiene que ver con nuestra organización. La OMSA comenzó hace ya 5 años una colecta anual de datos de uso de antimicrobianos. Todos los países contribuyen a esa colecta de datos. La colecta de datos se relaciona a qué cantidad y qué tipo de antimicrobianos se utilizan en cada país. La idea es que esa información la utilicen los países para tomar decisión. La calidad de información va mejorando año a año. Hay países que por ahora notifican que usan X toneladas nada más y no informan específicamente qué tipo, en qué especie y vía de aplicación, pero bueno, esa base de datos va a ir mejorando cada vez más y la idea es que sirva para tomar decisión y ver las tendencias de uso de antimicrobianos en las distintas especies animales y conversar con salud y medio ambiente para ver la información en las áreas de salud y medio ambiente. Tengan en cuenta que los antibióticos también se utilizan en el sector agrícola. El uso de antibióticos en el sector agrícola en algunos países es mayor que el uso de animales. Bastante poco se sabe de ese tema, principalmente en frutas y verduras. Bueno, voy a comentar un poco cuáles son los desafíos de la implementación del tema de la salud. Hace como 20 años hicimos misiones específicas para ver qué pasaba con la implementación del concepto de la salud. Hicimos una misión en Tailandia y una misión en Costa Rica. En la misión en Costa Rica fue con la Organización Panamericana de Salud, o sea, hicimos una misión con gente de la Organización Panamericana de la Salud, que sería la Organización de la Salud en nuestra región, la OMSA y otros expertos. Y tuvimos reuniones a nivel central, como si dijéramos en la sede de los organismos nacionales, después bajamos a reuniones a las provincias y reuniones a pequeñas ciudades para saber cómo era la interacción a nivel de un pueblo por el tema de una salud. ¿Y cuáles eran las respuestas de la interacción? Como la pregunta que hicieron ustedes hoy aquí, cuando usted habló por última vez con un médico o con un bioquímico. Las respuestas eran parecidas. No, yo tengo relación con el médico porque jugamos juntos al padre, o porque mis hijos son compañeros de colegio y a veces hablamos. O sea, no había una interacción formal, institucional, para conversar los temas y discutir los temas de la salud. O sea, iba un veterinario a un campo, detectaba animales con brucelosis, volvía, le daba el diagnóstico, elimínelo, pero no había una interacción con el médico. A ver, hay brucelosis en un campo. ¿Qué pasa con el personal? ¿Qué pasa con la leche o con los productos? Bueno, eso fue igual, y el diagnóstico fue igual en Costa Rica, igual que en Tailandia, lo mismo. ¿Cuáles son desde el punto de vista nuestro de lo que percibimos y la información que tenemos a nivel mundial y regional, los mayores problemas de la implementación en el terreno del concepto y de la interacción entre todos los actores? O sea, todos los actores no son únicamente los veterinarios, los médicos, son médicos, veterinarios, ingenieros agrónomos, biólogos, abogados, estadistas, o sea, son todas las profesiones, o sea, profesiones y no profesiones, son todos los actores. Ese es uno de los temas, o sea, entender que no son solo los médicos y los veterinarios
es mucho más amplio el concepto integrador para este cambio de paradigma de implementar el concepto de una salud. En algunos casos la base legal, en algunos casos, no sé el caso creo que mencionaron acá el caso de Santa Fe, que tiene una base legal que invita a trabajar en conjunto, no sé si están todas las partes interesadas o abiertos, y a lo mejor en su momento se elaboró y no se pensó que hay muchos más actores que un médico y un veterinario, y gente relacionada con el ambiente, o sea, todos deberían estar integrados. O sea que la base legal es un punto. La interacción entre organizaciones, a veces la interacción entre organizaciones competentes del gobierno se produce cuando hay una emergencia. O sea, hay un poco una enfermedad, ahora tenemos influenza aviar en todo el mundo y empezaron las interacciones con con salud y ambiente. Les cuento, por ejemplo, un caso en un país, había casos que lo habrán leído en pelícanos. Entonces iba al servicio veterinario y tenía que remover las carcasas de los pelícanos muertos, y ambiente no permitía que se le pusieran esas carcasas, enterrándolas o por los métodos que tenía el servicio veterinario. Bueno, y salud, a los veterinarios que iban a atender los casos, los obligaba a quedarse en cuarentena. Entonces, lo que faltaba era diálogo para saber cómo afrontar esta situación, diálogo entre el área de salud, el área de ambiente, los biólogos, los abogados, casos concretos. Con la mortandad de lobos marinos en Chile, que estuve hace muy poco, el problema era cómo hacer la deposición de cadáveres de animales de 500 kilos con una gran composición de grasa corporal, cómo hacían la deposición de esos cadáveres en lugares cercanos, cerca de la playa, donde el agua estaba ahí cerca. ¿Cómo lo hacían? ¿Por enterramiento? No, imposible. Entonces, muchos desafíos que surgen en la emergencia. Y la idea es que los distintos actores trabajen antes de la emergencia. Hoy tenemos una emergencia de influenza aviar que es una situación muy complicada. El virus ha tenido una gran capacidad de adaptarse a mamíferos con una alta patogenicidad, y todavía no se sabe cómo en 2 días llega de Puerto Madryn y Plata. Que no se sabe. Y qué va a pasar. Tanto en las costas están preocupados todos los sectores, turismo, por ejemplo. ¿Qué va a pasar en la próxima temporada turística en las playas donde estaban los lobos marinos? En Chile, en Argentina, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, el impacto, el tema de una salud, tiene impacto no solo tiene que ver insisto, los veterinarios, los médicos, mucho más, totalmente más amplio. La visión es mucho más amplia, y creo que con la visión que tienen aquí en Santa Fe, de las 3 personas que me precedieron, van por un camino muy acertado en incluir y tener una visión absolutamente más amplia, y no mirar solamente la producción animal aisladamente, o sea, la producción de carne, de huevo, de pollo o de pescado, la acuicultura en forma intensiva. Fíjense, la acuicultura en forma intensiva en los lagos en la Patagonia, bueno, cuando se empezó hace 20 años, no estaba pensado el impacto, no solo en el ambiente, sino en especies agresivas, especies acuícolas incorporadas a los lagos que son agresivas
contra las especies apícolas raíz. O sea, muchísimas cosas que se hicieron en este momento, por ahí no con una visión más integradora de lo que es el ambiente, la sanidad, con la sanidad igual. O sea, las enfermedades que si se traen especies exóticas o se ponen a producir especies en ambientes donde no estaban, ¿qué pasa con la sanidad? Por ejemplo, los antimicrobianos en la apicultura. Hay muy pocos antimicrobianos aprobados para trabajar en la apicultura. ¿Qué pasa? ¿Cómo se administran hoy día antimicrobianos en lagos artificiales o en las costas de los mares? ¿Cuál es el camino? Bueno, hay muchísima investigación y trabajo para evitar uso de antimicrobianos en la agricultura, para trabajar con vacunas, para trabajar con prevención, con bioseguridad. ¿Y el ambiente? Bueno, mi palabra final es que es un tema que se puede encarar con un trabajo conjunto de todas las partes, no solo expertos y profesionales, todos, aunque no sean expertos, el público, la gente, todos. Muchas gracias. Che, Luis, bueno, buenísimo, gracias por la presentación. Ahí un poco lo que estábamos viendo y algunas sugerencias en esto de la implementación y del concepto de una salud en las provincias, ¿no? Acá en Santa Fe, ahí aportaba Andrés Maurino, que es el presidente de la primera circunscripción. Nosotros tenemos un sistema de un botón de alerta sanitario, que es un botón de alerta que funciona ante la sospecha o la presentación de un caso de alguna enfermedad en los animales. No sé si la conocías, es un poco lo... No sé. Bueno, y ahí esta cuestión de esta implementación de estos sistemas, ¿no? Bajar a tierra, un poco lo que planteaban antes, con acciones concretas, el tema de vigilancia y de implementación de estos conceptos, y en anónimos hay algunos que dicen cómo se puede bajar, qué se necesita para justamente llevar adelante estas herramientas o estas sugerencias que puede hacer la OMSA, y que a través de estas instituciones nosotros podríamos llevar a cabo. A mí me parece que ustedes, al menos hoy conocí 3 líderes, así que tienen muy claro qué hacer, cómo hacerlo y difundirlo, y el tema de educación, comunicación, difusión, y que los actores claves se convenzan de que tienen que trabajar de esa manera. O sea, llevándolo a la práctica concreta, podríamos dar muchísimos ejemplos. Yo recuerdo una vez que un país hacer una evaluación, y el país decía en su reporte que era libre de brucelosis. Pero cuando fuimos a los hospitales, tenía muchos casos de brucelosis en humanos. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿No? Hay algo que no cierra, que no coincide. Bueno, desde lo más pequeño de un pueblo, cuando el veterinario en su trabajo diario de campo hace sanidad, o en un campo, donde sea, y detecta enfermedades zoonóticas, o antes de detectarlas, tendría que haber una conversación, una charla con los médicos de su comunidad, con los médicos, con los agrónomos cuando planifican actividades agrícolas, aplicación de herbicidas, insecticidas, donde nosotros vivimos con mi esposa, la regulación dice que pueden aplicar un herbicida a 50 metros de mi casa, vivo en el campo. ¿Quién habrá hecho esa regulación? Cuando pasa la fumigadora del blanco, ¿qué hacen?
y cerrando las ventanas, no salvan. Bueno, yo creo que, que no es solo la sanidad, es mucho más. ¿Qué hace ese agroquímico herbicida en la flora y fauna del suelo cuando se aplica? Bueno, yo creo que la interacción es enorme, enorme y va para mucho tiempo, pero tiene que, creo que como todo, tiene que haber líderes que la lleven adelante, que la promuevan. Gente que se convenza, y comprometernos a llevarlo adelante. Sí. Yo creo que esto está bueno, este espacio, teniendo la presencia tuya acá, la de los que nos precedieron y todo, creo que está bueno empezar a trabajar en esto, ¿no? En un espacio justamente de trabajo y de intercambio para ver qué más podemos hacer entre todas las instituciones. Y además, teniendo en cuenta, o sea, ustedes saben, yo fui veterinario de campo rural, como muchos de los que están aquí o en otros lugares, y después la vida nos llevó a trabajar en otros lugares. Pero las cosas se repiten igual casi en todos los países, no hay muchas diferencias en la interacción. En algunos está un poco mejor porque después están más organizados desde el punto de vista legal, pero los problemas, este problema de la salud no es solo en nuestros países, que vienen en todo el mundo, en todo el mundo. Y el problema ambiental, ya, creo que lo más importante es tomar conciencia, creo que lo explicó antes muy bien con muchos, tomar conciencia de lo que implica una acción. O sea, si yo voy a producir bovino en forma intensiva, bueno, tengo que pensar cómo lo voy a hacer, cuáles son las consecuencias, si lo quiero hacer, cómo lo puedo evitar, cómo lo puedo minimizar, el impacto en el ambiente, y si vivo en el lugar y las napas están a 15 metros y yo me hago un feedlot en la puerta de mi casa y me va a volver a mí, y a mi familia, a mis nietos, a mis amigos. O sea, yo creo que hay que pensarlo. Muchas veces los decisores están muy lejos del lugar de implementación. Por ahí un decisor que tiene una explotación industrial y no vive en un lugar, vive en otro lado y no lo percibe claramente, cree que no le va a afectar. ¿No? Es probable que muchos crean que eso no le va a afectar y no le va a llegar porque está lejos, cree que está lejos del problema y nada más. Digamos, no es cierto eso. Si no está consciente y no es consciente de que tiene una ansiedad así. Se habla del impacto del efecto invernadero, del efecto de los gases que emiten metano, que emiten los bovinos. No voy a, soy productor ganadero, no voy a defender los bovinos, pero hay que ver toda la película completa. El 75-80% de las emisiones son de origen industrial. Los autos, los aviones, la industria, el 15% es todo el sector agrícola y ganadero. Todo. Y hay todavía gente que se encarga de... O sea, creo que lo ve con una visión muy sesgada al sector que produce los alimentos. No estoy defendiendo el sector, estoy dando números reales de lo que son las emisiones del efecto invernadero. Que hay que resolver el tema, hay que hacer más eficiente las producciones para que haya de acuerdo. Ahora, debería decir, hey, dejen de producir vacas, porque son el origen del problema del agujero de ozono, por favor, que poner las cosas en su lugar y sí, los productores tienen que ser más eficientes. Pero hace poco veía un programa que ahora los barcos que transportan petróleo y granos utilizan
el combustible de peor calidad. O sea, primero sale el gasoil y la borra de lo peor lo utiliza para combustión los barcos que transportan granos y petróleo. La contaminación, creo que me parece que son 85.000 buques que están en el mar permanentemente. La contaminación de esos 85.000 buques equivale a toda la flota de autos que hay en el mundo. Bueno, ahora están buscando que esos barcos empiecen a funcionar con velas como en la antigüedad, más modernas y todo, para reducir los efectos de contaminación. O sea, yo creo que cuando se discute, cuando se habla y cuando los líderes, los expertos hablan, es muy importante que tengan información y buena información y que eso llegue a los políticos, a los que tienen que decidir, a los que toman decisiones, a los que firman las resoluciones, los decretos o los legisladores, que entiendan bien cómo es los peligros y bueno, no quiero... Bien, no, justo mi comentario era ese, que muchas veces no alcanza con este trabajo interdisciplinario, sino también tenemos que tener ese aval o esa participación política para llevar adelante el proyecto. Así que bueno, muchas gracias Luis.